Muy buenos días. El tema que vamos a abordar el día de hoy son fármacos del sistema cardiovascular, lo que son los fármacos antihipertensivos. Como contenido, primero vamos a ver un poco de introducción, la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica, los fármacos antihipertensivos, entre ellos IECAS, ARAS, diuréticos, que ya lo hemos visto a detalle, antagonistas de calcio, beta bloqueantes y algunos otros. Entonces, cuando le suceda esto, ¿no? Cuando el paciente llega con presión 200-110 de presión arterial, pero él se siente bien y siempre la maneja así y el paciente clínicamente tiene pues bastante signos de sintomatología. Es una enfermedad muy prevalente de la cual tenemos que tener bastante conocimiento de la farmacología que nosotros vamos a emplear. Y para ello necesitamos hacer un repaso de lo que son determinantes de la presión arterial y obviamente la fisiopatología de la hipertensión. La hipertensión va a representar una de las enfermedades cardiovasculares que mayor carga mundial va a tener, ¿de acuerdo? Hay bastante prevalencia de esta enfermedad en el medio. Es una enfermedad no transmisible y obviamente aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la posibilidad de enfermedades renales a largo plazo cuando no se hace un buen diagnóstico y mucho peor cuando no se establece un tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, la hipertensión arterial sistémica tiene diferentes complicaciones a largo plazo, como vamos a observar. Una de ellas es que es una causa para enfermedad renal crónica. De esa manera, los pacientes pueden terminar en hemodiálisis. Ha ido aumentando a medida que ha ido pasando el tiempo, dependiendo también del grupo etario. Vean, afecta el 33% de toda la población mundial aproximadamente, entre personas de 30 a 79 años. Ahora es mucho más frecuente observarse personas más jóvenes con esta enfermedad, ¿de acuerdo? Con esta enfermedad. No hace mucho me tocó ver a un paciente de 34 años de edad con infarto agudo de miocardio, con antecedente de hipertensión arterial, eritrocitosis y una obesidad marcada. Entonces, ya estas enfermedades metabólicas, la diabetes, la hipertensión, se está observando en poblaciones mucho más jóvenes que antes que se observaban en personas mayores. Entonces, vean que desde los 30 años en adelante ya afecta. Según el nivel de ingreso también, vean altos ingresos, es decir, aquellos que tienen buena calidad de vida por un factor económico 32%, bajos ingresos 34%. No hay una diferencia significativa. Esta enfermedad no discrimina. Sin embargo, vamos a ver que pues obviamente aquellos que tienen altos ingresos van a tener mayor posibilidad de acceder a atención médica, al nivel de educación, acceder a mejores tratamientos, pero afecta tal cual, de acuerdo tanto a países en desarrollo como países muy desarrollados. Entonces, miren, desde 1900 hasta 2019, hace 7 años, teníamos 650 millones de casos, según el estudio Framingham. Además, este nos ayuda a establecer diferentes tipos de factores que nosotros tenemos que observar en este tipo de pacientes. Hay factores y determinantes sociales, la globalización, la urbanización, el envejecimiento de la población, los ingresos, la educación, la vivienda. Entonces, todos estos son factores sociales, determinantes sociales para aquellos sujetos que puedan desarrollar alguna enfermedad, ¿de acuerdo? Juega un papel importante en todo tipo de enfermedades, principalmente las no transmisibles. Factores de riesgo conductuales, ahí entra la dieta, eso puede condicionar obesidad, etcétera, el tabaquismo. De hecho, el tabaquismo es una causa muy importante de enfermedades cardiovasculares. Hay pacientes que hacen infarto agudo de miocardio solo por el tabaco y no porque tenga placas ateroscleróticas en las arterias coronarias. Entonces, el tabaquismo, después de causar enfermedades pulmonares como la EPOC, causa eventos cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio. El sedentarismo, el uso nocivo de alcohol, factores de riesgo metabólico, vean, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, dislipidemias. Muchos de los pacientes no vienen con una sola enfermedad, vienen con más de una, ¿no? Es frecuente a veces ver pacientes hipertensos y aparte que sean diabéticos, pacientes hipertensos y que tengan una obesidad grado 2 mórbida, etcétera, pacientes hipertensos y con dislipidemias. Y esto favorece a que desarrollen eventos cardiovasculares. Tenemos ahí el infarto agudo de miocardio, tenemos las enfermedades cerebrovasculares,
La hipertensión puede condicionar el desarrollo del ABC isquémico que ustedes conocen, el famoso stroke, y también el ABC hemorrágico. ¿De acuerdo? Entonces, esta enfermedad no transmisible cardiovascular tiene bastante compromiso en el medio. Dentro de las definiciones es cualquier presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces nos acordamos. Un paciente que tenga una presión arterial mayor a 140 de sistólica y mayor a 90 como diastólica ya es un criterio diagnóstico para pensar en hipertensión arterial sistémica. Ahora aquí tenemos que mencionar algunas cosas importantes. Por ejemplo, vean, esta es una tabla de la Asociación Americana del Corazón, el AHA del 2020, donde nos clasificaba la hipertensión, una presión normal menor a 130 y una diastólica menor a 85, una presión normal elevada de 130 a 139 como sistólica y diastólica de 85 a 89, hipertensión grado 1, 140 a 159, diastólica 90-99 y grado 2, una hipertensión mayor o igual a 160 y una diastólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Una guía europea, vean, ya nos clasifica en óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 y una hipertensión arterial sistólica aislada. Vean, entonces más estratificaciones. Esto ya depende. De hecho, la que generalmente se emplea son las guías AJA. Sin embargo, cada lugar, por ejemplo, acá nos organizamos en departamentos, allá creo que igual en otros zonas en estados, cada lugar debería tener, ¿no? Su guía de manejo para la hipertensión en cuanto a tratamiento. Y a los valores de clasificación sí podemos utilizar. La que más se utiliza es la AJA, ¿no? Pero esta la vamos a actualizar. La última que tenemos es del año 2025 y ahorita vamos a ver cuáles son los valores que establece. Conceptos que tenemos que recordar y actualizar al mismo tiempo. Antes hablábamos de crisis hipertensiva y la crisis hipertensiva se clasificaba en urgencia hipertensiva y en emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva era aquel paciente que elevaba la presión arterial, tenía cifras tensionales totalmente elevadas, con presión sistólica de 180 y diastólica de 120, pero no había daño a órgano blanco. ¿De acuerdo? Es decir, el paciente venía al servicio de urgencia-emergencia, le tomabas la presión, te salía, no sé, 180, 120, pero no tenía signos ni síntomas. De repente una cefalea leve, tenía ansiedad, etcétera. En cambio, en la emergencia hay un daño al órgano blanco. Viene el paciente, ingresa con Glasgow 9/15 al servicio de emergencias, le tomas la presión y está con una presión igual 180, 120. Entonces, este ya tiene un daño a órgano blanco porque ha ingresado con Glasgow 8/15. ¿Qué órgano está comprometido? Encéfalo. Entonces, esa es una emergencia hipertensiva. Eh, Estos dos conceptos, la emergencia se ha mantenido tal cual, la urgencia ya ha cambiado de nombre, ya no se llama urgencia hipertensiva, se llama hipertensión arterial severa sin daño a órgano blanco. Entonces, ya la denominación de urgencia se quitó, tiene un nuevo término que al final es lo mismo y la emergencia hipertensiva se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, en la urgencia podían tener síntomas, cefalea, tinnitus, vértigo o no tener ningún tipo de molestias. ¿De acuerdo? En cambio, en la emergencia sí teníamos un compromiso de órgano blanco, que podía ser encéfalo, riñón, corazón, como vamos a observar más adelante en nuestro esquema. Ahora tenemos también la hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca ocurre cuando la presión arterial del paciente se eleva únicamente en el entorno hospitalario. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que para tomar la presión arterial, en este caso la tensión, ¿no? Estamos acostumbrados a decir presión arterial, ¿no? El término correcto es tensión. Para medir presión necesitamos de un dispositivo invasivo. Se mete un sensor a nivel de la arteria radial o cualquier otro vaso, pero arterial, y se registra en un monitor. Eso se llama presión arterial invasiva. Lo que nosotros tomamos es tensión, por eso se llama tensiómetro. Pero bueno, en el medio estamos acostumbrados a emplear presión arterial. Lo mismo en el hospital, ¿no? ¿Cuánto está su presión arterial? ¿Cuánto está? Muy pocas veces dice cuánto está su tensión. Bueno, en este caso, ustedes saben que para tomar la atención el paciente tiene que cumplir requisitos. Primero, no tiene que haber realizado actividades físicas, consumo de cafeína,
consumo de bebidas alcohólicas. Al llegar al ambiente tiene que ser un ambiente confortable, ¿no ve? La iluminación, que no haya ruido, etcétera, porque todo eso nos puede modificar la presión arterial. Entonces, hay pacientes que con el solo hecho de acudir al consultorio, a la clínica, al hospital, lo ponen en una situación de estrés y eso condiciona que su presión empiece a incrementar y nosotros lo diagnosticamos como hipertensión. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos es mejor hacer la monitorización en la casa para que el paciente no tenga ningún tipo de molestias, ¿no? Porque el entorno sí puede influir. ¿De acuerdo? Entonces el paciente tiene que tomarse la presión arterial después de un buen descanso, que no haya hecho actividad física, que llegue a la consulta y haga 10 o 15 minutos de reposo, nada de cafeína, nada de bebidas alcohólicas, nada que pueda influir en la toma de la presión arterial. ¿De acuerdo? Nada que pueda influir. Y por eso se dice hipertensión de bata blanca porque sucede en un entorno hospitalario. Ahora, la hipertensión enmascarada es lo opuesto a la hipertensión de bata blanca. Ocurre cuando la presión arterial registra valores normales en el consultorio, pero cuando estás en la vida cotidiana, estás en tu hogar, en el trabajo, etcétera, o durante la noche, la presión arterial empieza a incrementar. Entonces, uno va a la consulta, le dicen su presión está bien, pero en la casa, mientras hace sus actividades en el trabajo, durante el transcurso del tiempo, las cifras tensionales realmente están incrementadas. Entonces, la presión arterial, cuando se empieza a elevar, generalmente no causa signos y síntomas. Por eso la llaman la asesina silenciosa, porque ya causa manifestaciones clínicas cuando ya está avanzada, cuando ya tiene compromiso de órganos afectados a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos esto de la AJA del 2020, la guía SC y la guía europea de la Sociedad Europea del 2021. Ahorita vamos a poner nuestra tablita actualizada del 2025. Esta enfermedad tiene diferentes factores de riesgo, factores que no vamos a poder modificar, como la genética, ¿no ve? Entonces es una enfermedad que también va a tener historia familiar. Es más común en aquellos que tienen el antecedente de la hipertensión en el entorno familiar. También no podemos modificar la raza, ¿de acuerdo? No podemos modificar. Eh, en algunos casos en la población negra puede ser grave, el tratamiento es diferente, pueden tener mayor complicación como el daño de órganos blancos, la edad. A medida que el paciente va envejeciendo, la presión también va incrementando. ¿Por qué? Porque las arterias ya van cambiando en cuanto a estructura, se vuelven más rígidas, empiezan a hacer lo que nosotros denominamos aterosclerosis, ¿no? Se vuelven ya, tienen placas, etcétera. Pero el aumento de la rigidez a nivel del endotelio va a condicionar el incremento de las resistencias vasculares y eso incrementa la presión arterial en el paciente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos factores que no podemos modificar. La historia familiar, el factor genético, la raza y obviamente el hecho de que la población vaya envejeciendo es parte del proceso natural. Ahora, hay factores en los que sí nosotros podemos intervenir. Por ejemplo, la obesidad. ¿De acuerdo? Podemos intervenir en la obesidad, cambiar de dieta, actividad física, evitar sedentarismo, etcétera. Podemos evitar el alcohol, ¿no? Consumo de bebidas alcohólicas. Podemos evitar el tabaquismo, la disminución de sal, modificar la dieta, etcétera. Todo eso se puede. Todos estos factores a lo largo del tiempo van a ir modificando e incrementando la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, eso es algo importante porque este regula la presión arterial, aumenta la resistencia vascular sistémica, me aumenta el gasto cardíaco y eso condiciona incremento de la presión arterial, como vamos a ver. Ahora, la clasificación etiológica, algo que tenemos que aprender, entonces, el 90% se indica que es una hipertensión arterial primaria, que también es denominada, según la literatura, esencial o idiopática. Cuando decimos primaria, esencial o escuchen el término idiopática, significa que no sabemos la causa. El paciente tiene hipertensión, no tengo ni idea de por qué, pero es hipertenso. De acuerdo, tiene hipertensión arterial sistémica. Entonces, este tipo de pacientes son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Todos estos factores que se pueden llegar a modificar son esos factores. En cambio, la hipertensión arterial secundaria, aquí tenemos una causa que sí podemos identificar, tenemos una etiología de base, pero representa, ven, el 10% de los casos. Si nosotros removemos o hacemos la remoción de esa etiología, de esa causa, se va a poder controlar la presión arterial. Entonces, aquí hay un paciente típico refractario al tratamiento. Aquí hay el paciente que, por ejemplo, va a tener
la historia de ser hipertenso, se le hace tratamiento, pero es refractario, es decir, no responde al tratamiento con estos medicamentos. Algún ejemplo que podemos poner aquí, ustedes saben que a nivel de la glándula suprarrenal nosotros podemos tener la producción de catecolaminas y estas catecolaminas te causan actividad del sistema nervioso simpático, mayor frecuencia cardíaca, incremento de la resistencia vascular, incremento de la presión arterial. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de etiologías secundarias, podemos mencionar diferentes. Un ejemplo que podemos poner puede ser eh, un tumor productor de catecolaminas, el famoso feocromocitoma. Podemos tener causas renales. Hay enfermedades en el parénquima renal que van a disminuir el lumen de las arterias renales. Entonces, hay una enfermedad renovascular que causa hipertensión arterial. Hay hiperaldosteronismo primario, imagínense, se reabsorbe agua, se reabsorbe sodio, eso les incrementa la bulimia, la osmolaridad, entonces ahí también puede estar asociado. Las alteraciones endócrinas involucran el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing también. Entonces, todos esos son causas secundarias. Si yo resuelvo esa causa, se va a resolver la hipertensión arterial secundaria. Corrijo el hiperaldosteronismo. Corregimos. Corrijo o se trata el feocromocitoma, se controla, se lleva a un control muy óptimo. En cambio, la idiopática, no sabemos la etiología. El paciente tiene cifras tensionales y ya. Sin embargo, la mayor parte de estos pacientes van a tener esos factores de riesgo cardiovascular típicos para poderlos identificar. Esta es la última actualización que nosotros tenemos disponible, la nueva clasificación de la hipertensión arterial sistémica o HTA, según la American Heart Association de la AHA 2025. Entonces, esta es la que ustedes tienen que aprender y la que tienen que manejar. Aquí nos van a poner categorías. Nos ponen normal cuando la presión arterial sistémica es menor a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es menor a 80 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, tope 120-80, lo que manejamos, ¿no? Como ustedes hacen ya la toma de signos vitales en su práctica hospitalaria y tienen que auscultar bien la tensión arterial para indicar a este paciente, ¿no? Y no cometer errores en la medición, porque podían diagnosticar de forma inadecuada o peor, pasar por alto el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer los controles que corresponden porque ustedes hacen historia clínica, exámenes físicos. Y mucho más en casa, por ejemplo, papá, mamá, aquellos que ya tienen una edad ya arriba de los 40, 50 años haciendo los controles que corresponden. Una presión arterial elevada cuando tenemos de 120 a 129 como presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica menor a 80. Entonces vean aquí la sistólica ya se incrementa. Cuando denominamos hipertensión, habíamos indicado que hipertensión va a ser cualquier presión mayor a 140/90, pero según la AHA 2025 ya tenemos una hipertensión estadio 1 cuando la presión arterial sistólica es de 130 a 139, vean que el valor ya bajó un poquito, y la presión arterial diastólica de 80 a 89. Y estadio 2 cuando ya es mayor a 140 como sistólica y mayor a 90 como diastólica. Vean que los valores ya son un poco más bajos en relación a los conceptos previos que ya hemos mencionado. ¿Cómo vamos a determinar si realmente lo es cuando hagamos por lo menos dos lecturas en dos ocasiones? Y les va a pasar a ustedes como futuros médicos en su rural, también les va a tocar hacer controles en domicilio. La recomendación es que se haga la toma durante la mañana, ¿de acuerdo? Durante la mañana, donde realmente se va observar unas cifras tensionales que van a ser confiables. Entonces, estos son los valores que ustedes ahora tienen que aplicar según la AHA 2025. ¿De acuerdo? Ahora, a veces también depende. Hay colegas que les gusta manejar todavía valores de clasificaciones de un año, un par de años atrás. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. El hecho de que la guía se haya actualizado no significa que todos ya están actualizados. Hay algunos que no aceptan de repente algunas nuevas clasificaciones, no actualizan, no lo aplican en la práctica hospitalaria, pero ustedes tienen que tener conocimiento. Esta es nuestra nueva clasificación según la AHA 2025. ¿Ok? Bien, ahora habíamos hablado de emergencia hipertensiva y urgencia, ¿no? Urgencia ya cambió el nombre, ya no se llama urgencia hipertensiva, se llama hipertensión arterial severa sin daño agudo a órgano blanco.
blanco. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una hipertensión marcada. Ahora, aquí está la diferencia. Ambos tienen el mismo valor. ¿A qué denominas crisis hipertensiva en teoría? Vamos a denominar aquel paciente que va a tener una presión mayor o igual a 180, 120, 180 de sistólica, 120 de diastólica. Entonces el paciente viene, le tomas la presión, te sale más de 180, 120 y tú tienes que pensar, este paciente o tiene emergencia hipertensiva o tiene hipertensión arterial severa sin daño agudo de órgano blanco, mucho más largo, ¿no? En fin, entonces, ¿cómo sabemos? La emergencia tiene daño agudo a órgano blanco. Hay un daño. Ya hemos visto que los órganos blancos, ¿cuáles son? Encéfalo, corazón, riñón, retina, etcétera. Entonces va a haber un compromiso que se va a manifestar con signos y síntomas. Puede haber encefalopatía hipertensiva cuando ya el cerebro está comprometido, edema agudo de pulmón cuando el corazón es el comprometido, disección de la aorta, síndrome coronario que esté con un cuadro ya de angina, lesión renal aguda. O sea, tenemos el daño de un órgano que se va a manifestar clínicamente. Si yo les digo el paciente está con cuadro de síndrome coronario y tiene de base hipertensión, es hipertenso hace 15 años, le tomo la presión, me sale 200, 120, ¿qué pensaría? Es una emergencia hipertensiva que me está comprometiendo miocardio. Un síndrome coronario agudo, le haré electrocardiograma, le haré enzimas, etcétera. Y a la clínica, ¿qué va a tener? La típica angina. ¿De acuerdo? Encefalopatía hipertensiva. El paciente va a estar con un deterioro neurológico muy importante, Glasgow 8, 9, 10, 11. Le hago tomografía y voy a encontrar alteraciones. Puedo encontrar un AVC hemorrágico, sangrado, áreas isquémicas, infarto, edema cerebral, etcétera. Entonces, todo se va a manifestar acorde al órgano blanco que vaya afectando. En cambio, la hipertensión arterial severa sin daño a órgano blanco es aquel paciente que va a tener una presión arterial mayor a 180, 120 milímetros de mercurio sin daño agudo de órgano blanco. ¿De acuerdo? No afecta. En este caso, el paciente puede tener cefalea, puede tener ansiedad, puede tener epistaxis o elevación tensional asintomática, ¿no? Generalmente no causa signos y síntomas. Ahora, tampoco quiero que aquí se encierren en este valor, ¿ya? 180, 120. ¿De acuerdo? No se encierren en ese valor. Si yo les pusiera el ejemplo, por ejemplo, si yo tengo aquí un paciente que tiene presión 160, 120 y está con Glasgow 8 sobre 15 y aquí tengo otro paciente que tiene una presión de 200, 120 y está con Glasgow 15, 15, ¿cuál es emergencia y cuál es urgencia? ¿El A o el B? ¿El A qué es? ¿Emergencia o urgencia? ¿Alguien? Emergencia, doctor. Ya, el A va a ser una emergencia porque está con Glasgow 8 sobre 15, tiene un daño órgano blanco, en este caso encéfalo. El otro, por más que tiene la cifra tensional elevada en relación al otro paciente, está Glasgow 15, 15. Puede que esté asintomático, con muy pocos síntomas. Entonces aquí lo que tiene que mandar es la afección a órgano blanco. Tampoco piensen que si no tiene 180, 120, no es emergencia hipertensiva o no es una hipertensión arterial severa sin daño agudo a órgano blanco. Entonces aquí evaluamos daño a órgano blanco sin daño a órgano blanco y una presión mayor a 180, 120. Hay casos en que el paciente puede que no tenga este valor, pero ya tenga el compromiso de órgano blanco. Ahora, aquí es importante comprender esto porque con esto vamos a comprender lo que es la farmacología antihipertensiva. Nosotros tenemos determinantes de la presión arterial. La presión arterial, ¿a qué es igual? Es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico tiene tres determinantes a su vez: precarga, contractilidad y poscarga. Entonces, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y el volumen sistólico tiene tres determinantes a su vez: precarga, contractilidad y poscarga.
Ahora, ¿cómo se define precarga? Si nosotros somos bien estrictos en la definición, es la capacidad de distensibilidad, de elongación de la fibra miocárdica, así nos dice lo que es la fisiología. Sin embargo, en palabras comprensibles, es aquel volumen de sangre que distiende el ventrículo al final de la diástole. Es aquel volumen de sangre que llega, a este caso, a lo que es la aurícula derecha mediante vena cava superior y vena cava inferior. Es todo ese retorno venoso, ¿de acuerdo? Es todo ese retorno venoso. Entonces, alguna vez ya hemos dibujado, creo, un muñequito donde les dije, la mitad superior del cuerpo es drenado por la vena cava superior y la mitad inferior por la vena cava inferior, donde desembocan ambas venas en la aurícula derecha. A ese retorno venoso es lo que nosotros vamos a denominar la famosa precarga también. Entonces, el ejemplo que pongo, ¿qué tal si el paciente acaba de sufrir un accidente y acaba de sangrar 3 litros de sangre? ¿Cómo creen que está el retorno venoso? ¿Normal o disminuido? Disminuido, doctor. Listo, está disminuido. Entonces, ¿cómo estará su precarga? ¿Normal o disminuida? Disminuida. ¿Cómo estará su volumen sistólico? Disminuido. ¿Cómo estará su gasto cardíaco? Disminuido. ¿Cómo estará su presión arterial? Disminuido. Claro, acaba de sangrar, pónganle 3 litros. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender de esta regla es cualquier factor que aumente cualquiera de estas variables, póngale, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la resistencia vascular, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, aumenta la precarga, aumenta la contractilidad o aumenta la poscarga. ¿Qué va a hacer? Me va a aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con el ejemplo. Digamos que aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a aumentar? La presión arterial. Aumenta el volumen sistólico, ¿qué va a aumentar? Gasto cardíaco, presión arterial. Aumenta mi resistencia vascular periférica, ¿qué va a aumentar? La presión arterial. Aumenta mi poscarga, va, va a condicionar el incremento de la presión arterial. Aumenta la contractilidad, no, aumento de la presión arterial. Aumento de la precarga, volumen sistólico, gasto, o sea, todo eso en cadena. Si aumenta uno, etcétera. Ahora sucede todo al revés. Yo puedo disminuir alguno de estos factores y lo que me va a causar es disminución de las variables. Les voy a poner el mismo ejemplo. En ese paciente en quien habíamos mencionado que acaba de sufrir un accidente, que ha sangrado 3 litros, ¿qué estaba alterado? Su retorno venoso, ¿no ve? Su precarga. ¿Cómo estaba la precarga? Disminuida. Si la precarga está disminuida, ¿quién va a bajar? El volumen sistólico. Si el volumen sistólico baja, perdón, si el volumen sistólico, sí, si el volumen sistólico baja, me disminuye el gasto cardíaco y un gasto cardíaco bajo me disminuye la presión arterial. Ese paciente va a estar hipotensando. ¿Por qué? Porque ha disminuido su precarga, bajó su volumen sistólico, bajó su gasto cardíaco, bajó su presión. Un paciente que acaba de sufrir un infarto de miocardio, ¿cómo creen que esté la contractilidad? El infarto no olviden que va a generar áreas isquémicas, áreas necróticas, lugares del corazón que ya no se van a contraer. ¿Cómo estará la contractilidad en este paciente? Disminuido. Va a estar disminuido. Si la contractilidad está disminuida, el volumen sistólico está disminuido. Si el volumen sistólico está disminuido, el gasto cardíaco disminuye. ¿Y qué va a bajar? La presión arterial. ¿De acuerdo? La presión arterial. Entonces, la poscarga. ¿Cómo se define poscarga? La poscarga es la resistencia o la fuerza que el corazón tiene que vencer para bombear sangre o para mandar sangre a la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la poscarga nos va a aumentar por sí sola directamente la presión arterial en algunos contextos. ¿De acuerdo? O también, si nosotros bajamos bastante la poscarga, podemos bajar la presión arterial en algunos contextos. Entonces, hemos puesto diferentes ejemplos. Si yo les pregunto, viene el paciente y está con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, ¿qué está alterado ahí? La frecuencia. Si la frecuencia está baja, porque yo sé que la frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto, la frecuencia baja, ¿qué va a condicionar? Una baja del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial.
Resistencia vascular periférica, ¿qué se refiere? Se refiere a la capacidad de vasodilatación del endotelio. Yo tengo un endotelio normal y tengo un endotelio vasodilatado. Y a este otro lado voy a tener un endotelio que está en vasoconstricción. Entonces, si está en vasoconstricción, la resistencia aumenta. Si está en vasodilatación, la resistencia cae. Entonces, si la resistencia disminuye porque hay vasodilatación, ¿qué pasa con la presión arterial? Baja. Pero si el endotelio hace vasoconstricción, ¿qué sucede con la resistencia? Sube. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial? Sube también. Entonces, de esa manera es lo que ustedes tienen que analizar. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto que hemos mencionado. ¿Ha quedado claro esto? Sí, doc. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, de esa manera, lo que nosotros vamos a indicar, voy a poner un ejemplo. Hemos indicado que precarga se refiere al retorno venoso, aquel volumen que retorna cavidades, distiende las cavidades cardíacas, es el volumen. Y se denomina precarga, ¿no? La precarga. ¿Habrá algún medicamento que me ayude a quitarle líquido a un paciente? Diuréticos. Perfecto. Entonces, si yo le doy diurético, el paciente empieza a orinar más, hay mayor producción de orina. ¿Y qué va a suceder con la precarga? Empieza a disminuir. Si tú bajas la precarga, bajas volumen sistólico, bajas gasto cardíaco y obviamente va a bajar la presión arterial. ¿De acuerdo? Baja la presión arterial. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Habrá algún fármaco que me pueda modificar la contractilidad y la frecuencia cardíaca en los pacientes? Inotrópicos. Perfecto, inotrópicos. Los inotrópicos te pueden aumentar la contractilidad. ¿No ve? Me aumenta la contractilidad, me puede aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Habrá algún fármaco que me pueda disminuir la contractilidad y me disminuya la frecuencia cardíaca? Los famosos beta bloqueantes. Los famosos beta bloqueantes, todo lo que termina en ol, ¿no? Metoprolol, esmolol, propranolol, bisoprolol, abetalol, todos esos me disminuyen la frecuencia cardíaca porque son beta bloqueantes y también me disminuyen la contractilidad. ¿Se dan cuenta? O sea, ya estamos viendo cómo se puede modificar. Este endotelio que hace vasoconstricción, para la vasoconstricción, para la contracción del músculo liso, ¿qué electrolito es importante para que haya contracción de músculo? Potasio. Ya potasio participa, pero otro más importante, con valencia de Calcio. dos, el calcio. Calcio. Entonces, el calcio, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Si yo sé que el calcio ayuda a la vasoconstricción, ¿qué le puedo dar para causar vasodilatación? Antagonistas de calcio. Le doy antagonistas de calcio, voy a causar vasodilatación, disminución de la resistencia vascular, disminución de la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces, o sea, ya estamos viendo cómo son los blancos de tratamiento de la presión arterial. Pero esto prácticamente no es la fisiopatología de la hipertensión. Esto nos ayuda a comprender con qué más podemos complementar al tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Ya en la anterior clase les había comentado, el responsable de que exista la hipertensión arterial sistémica es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nosotros lo podemos tratar con fármacos como IECAS o ARAS, y cuando el paciente no responde de forma adecuada a los IECAS o a los ARAS, ahí podemos complementar con otros fármacos como los diuréticos que me van a afectar la precarga. Betabloqueantes que me modifican contractilidad, frecuencia cardíaca, antagonistas de calcio, alfa bloqueantes, etcétera. Todo lo que me pueda ayudar a disminuir la presión arterial. Pero al final, el sistema responsable de su fisiopatología es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ahora aquí hacemos un último repaso. La poscarga es la resistencia que los ventrículos tienen que vencer para mandar sangre a la circulación. Entonces yo tengo aquí el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ¿a qué arteria manda su flujo de sangre?
a la aorta, ¿no ve? A la circulación sistémica. El ventrículo derecho manda su flujo de sangre a la arteria pulmonar, ¿de acuerdo? A la arteria pulmonar. El ventrículo derecho es la única cavidad cardíaca que maneja sangre desoxigenada y manda su volumen de sangre a la arteria pulmonar. Entonces, si yo sé que la poscarga es la resistencia que los ventrículos tienen que vencer, ¿quién me hace resistencia? La arteria pulmonar genera resistencia en el ventrículo derecho y la arteria aorta genera resistencia en el ventrículo izquierdo, ¿no ve? Muy bien. Entonces, si la poscarga está elevada, obviamente va a condicionar que en la aorta la presión también esté elevada y que la poscarga en la arteria pulmonar también esté elevada. Aquí la vamos a denominar hipertensión arterial sistémica y aquí hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos eso. Propiedades cardíacas que tenemos que aprender: dromotropismo, la capacidad de conducción; cronotropismo, el automatismo respiratorio; inotropismo, la capacidad de contracción; lusotropismo, la capacidad de relajación del músculo miocárdico; y vasmotropismo, la capacidad de excitabilidad. Entonces son cinco propiedades cardíacas. Los fármacos betabloqueantes, por ejemplo, me van a ayudar en lo que es inotropismo, porque nos va a disminuir lo que es el automatismo, etcétera, y también en lo que es la contractilidad, el inotropismo, perdón. Nos va a afectar lo que es el inotropismo y el cronotropismo, y de esa manera puede disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción del músculo miocárdico. Entonces, el tono vascular está determinado por las resistencias vasculares periféricas, ¿de acuerdo? Nosotros podemos modificar cada una de estas variables, ya sea para aumentar la presión arterial o para disminuir la presión arterial, ¿de acuerdo? Si yo aumento la resistencia, me aumenta la presión. Yo disminuyo la resistencia, me disminuye la presión. ¿Cómo aumento la resistencia? Con fármacos alfa-adrenérgicos. Puedo dar, no sé, noradrenalina, adrenalina, me causa contracción del endotelio, del tono vascular, y me aumenta la presión. ¿Cómo aumento el gasto cardíaco? Con fármacos inotrópicos, porque los inotrópicos me aumentan la contractilidad, me aumentan la frecuencia, me aumentan mi gasto, me aumentan la presión. ¿Cómo mejoro mi precarga? Le voy a dar líquidos, le administro soluciones parenterales, aumento mi precarga, aumento mi volumen sistólico, aumento mi gasto cardíaco, aumento mi presión arterial. Puedo hacer todo lo contrario. Le doy diuréticos, disminuyo mi precarga, disminuyo mi volumen sistólico, disminuye mi gasto, disminuye mi presión arterial. Doy beta bloqueantes, disminuye contractilidad, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye gasto, disminuye presión arterial. Doy antagonistas de calcio, disminuye la resistencia vascular periférica porque causa vasodilatación, disminuye mi presión arterial. Entonces, todas esas son variables que nosotros podemos modificar, pero ya estamos indicando de entrada que esto no es el blanco para que nosotros hagamos el tratamiento de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la primera línea de tratamiento es inhibir al sistema renin-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son los mecanismos que nos van a regular la presión arterial en los pacientes? El sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático tiene la capacidad de aumentarnos la frecuencia cardíaca, aumentar la contracción del músculo miocárdico, causar vasoconstricción al estimular los receptores alfa 1 y aumentarnos la resistencia vascular periférica. Este sistema nervioso simpático tiene receptores adrenérgicos, receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Alfa 1, ¿qué causa? Vasoconstricción. La vasoconstricción que aumenta la resistencia vascular periférica, me va a aumentar la presión arterial. El alfa 2 causa vasoconstricción, pero en vasos periféricos. El beta 1 me aumenta inotropismo, cronotropismo. Beta 2 me relaja el músculo liso, causa vasodilatación. Entonces, este sistema es responsable de favorecer y aumentar lo que es la actividad mediante catecolaminas y sus receptores adrenérgicos. También está modulado por los barroreceptores. Los barroreceptores detectan los cambios de presión a nivel del vaso. Entonces tenemos barroreceptores que van a estar en la arteria carótida o van a estar en el callado de la aorta. Esos barroreceptores detectan cambio de presión. Cuando la presión por alguna razón disminuye, ¿qué hace? Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Eso me aumenta la resistencia vascular periférica, más frecuencia cardíaca, me aumenta la presión arterial.
Ahora, cuando la presión arterial por alguna razón incrementa, este mismo sistema nervioso lo trata de regular, disminuye su actividad, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. En aquellos pacientes hipertensos, es decir, en aquellos que ya tienen sus cifras tensionales mayor a 140, 90, como hemos indicado, o ya de 130 a 139, como la AHA 2025, estos receptores ya sufren un reajuste y eso da lugar a que la presión arterial se mantenga más alta de lo que es. ¿De acuerdo? Ya no van a detectar esos cambios de forma adecuada y mantienen valores totalmente elevados. ¿Quién realiza las funciones opuestas pero trabajan de forma conjunta? El sistema nervioso parasimpático nos disminuye la frecuencia cardíaca, nos disminuye la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos lo que es funciones opuestas del sistema nervioso simpático y parasimpático para un fin determinado, ¿de acuerdo? Entonces, en los pacientes hipertensos, los vasoreceptores que detectan cambios de la presión, ya sea disminuyendo o incrementando, sufren un reajuste, ¿de acuerdo? Sufren un reajuste y de esa manera mantienen una presión arterial más elevada de lo normal. Ya su cuerpo a lo largo del tiempo se acostumbra a mantener estas presiones totalmente elevadas. Este es el sistema responsable de toda la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica. Este sistema que hace a nivel de las células yuxtaglomerulares se va a liberar lo que es la renina. La renina tiene tres estímulos para que sea liberada. Disminuye el transporte de lo que son sales como el cloruro de sodio en la mácula densa. Disminuye la presión en la arteriola aferente o hay un estímulo beta 1 adrenérgico. Esos tres estímulos liberan renina a partir de las células yuxtaglomerulares. Esta renina, ¿qué hace? Agarra el angiotensinógeno, un producto generado en el hígado, y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a nivel pulmonar y gracias a la enzima convertidora de angiotensina es convertida en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, uno que es el receptor AT2 y el otro que es el receptor AT1. De estas dos, ¿cuál es el culpable para que haya cambios a largo plazo en un paciente que es hipertenso? Los receptores AT1. Esa es una pregunta típica y es una perla clínica también. ¿Por qué? Porque los receptores AT1, ¿qué hacen? Me aumentan la resistencia vascular periférica y si aumenta la resistencia vascular periférica, me aumenta la presión arterial. Este mismo receptor AT1 tiene la capacidad proliferativa, es un mitógeno, es un remodelador, entonces es el responsable de que haya remodelamiento cardíaco en estos pacientes que son hipertensos. Porque no olviden que los hipertensos, ¿qué van a hacer? Hipertrofia de ventrículo izquierdo, cardiopatía hipertensiva. ¿Y por qué el corazón sufre remodelamiento? ¿Por qué hay hipertrofia de su masa muscular? Por culpa de la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 estimula tanto a los receptores AT1 que causa proliferación, mayor proceso mitógeno en las células cardíacas y remodelamiento. Y cuando ya un ventrículo tiene un cambio en su estructura, cambia el grosor de su pared, el tamaño de sus cavidades, va a condicionar enfermedades cardiovasculares, como cual insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva, etcétera. Entonces, este receptor es el culpable. El otro receptor AT2 más bien favorece un proceso de vasodilatación, aumenta la excreción de sodio, disminuye la proliferación celular, así como que este receptor suena menos bueno, ¿no? Y este es el malo. Entonces, cuando nosotros iniciamos el tratamiento, ¿qué es lo que podemos dar al paciente? IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahí entra el famoso enalapril. Podemos dar ARAS, ¿no ve? ARAS, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA2. Y esta angiotensina 2. Si damos antagonistas de sus receptores, significa que la angiotensina 2 no va a poder interactuar ni con el receptor AT1 ni con el receptor AT2. El receptor AT1 ya no te aumenta la resistencia, ya no te aumenta la presión. Ese sería el mecanismo de acción por el cual nosotros vamos a tratar de lograr mejorar y optimizar los valores de presión arterial en el paciente. Damos inhibidores de enzima convertida de angiotensina. La angiotensina 1 ya no se convierte en angiotensina 2 y esta jamás va a interactuar con los receptores o AT1 o AT2. Pero este sistema por sí solito no es suficiente, van de la mano. ¿Va de la mano con qué? Con lo que es la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Entonces, esta zona glomerular tiene que liberar la aldosterona, que es un mineralocorticoide. La aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y cuando se reabsorbe sodio, ¿qué más se va a reabsorber?
agua, reabsorbe líquido. Entonces, la reabsorción del líquido, ¿qué te aumenta? La precarga, volumen, gasto cardíaco, presión arterial. Entonces, de cierta manera favorece una mayor hipervolemia en este tipo de pacientes, ¿no? Reabsorbe agua. Reabsorbe sodio, pero ¿qué tiene que secretar o excretar? Potasio, hidrogeniones. Reabsorbe agua, reabsorbe volemia, reabsorbe o aumenta la precarga y aumenta la presión arterial. De esa manera es que el sistema renina-angiotensina va de la mano junto a la aldosterona porque esta también tiene que participar en su fisiopatología. Si yo sé que la aldosterona me puede incrementar la precarga porque favorece la absorción de agua, ¿podré dar algún fármaco que me inhiba la aldosterona? ¿Cuál podría ser? Los diuréticos, ¿Cuál diurético en específico? ¿Estamos bien? ¿Diurético? la furosemida. La furosemida es un diurético de asa, no interactúa con la aldosterona. Obviamente la furosemida sí la podemos utilizar porque te baja la precarga, pero ahora quiero uno que me bloquea la aldosterona. Hemos dicho que la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Cómo se llaman esos diuréticos? Antagonistas de mineralocorticoides. ¿Como cuál? Espironolactona. Entonces la espironolactona puede ser útil aquí, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, todo va de la mano. Este sistema es el responsable de la fisiopatología de la hipertensión arterial sistémica. Luego tenemos otros que también participan en la regulación. Ahí entra la ADH, la vasopresina. Cuando la presión arterial o la volemia disminuye por alguna razón, la ADH se libera y ¿qué hace? Tiene que reabsorber agua. La ADH es antidiurética, ¿no ve? Inhibe la diuresis para poder mantener el agua y poder mantener los compartimientos. Y de esa manera va a favorecer aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión arterial. No olviden que la ADH se va a almacenar en la neurohipófisis y de la neurohipófisis tiene que absorber, tiene que favorecer lo que es la inhibición de la diuresis mediante la modulación de acoporinas, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el consumo de sal, obviamente puede incrementar el sodio en el líquido extracelular, puede aumentar la osmolaridad, puede aumentar la retención de agua porque se está reteniendo sodio, aumenta el volumen vascular, puede aumentar la precarga, te puede aumentar la presión arterial, por eso se da dieta hiposódica, ¿no? En los hipertensos. Entonces, se va a alterar lo que va a ser la diuresis y natriuresis, es decir, ese sodio ya no se va a excretar de forma adecuada y favorece la reabsorción de sodio, favorece la reabsorción de agua, incrementa la presión arterial y demás. Entonces, toda esa interacción son los mecanismos que van a regular. En la hipertensión arterial sistémica, vean qué complicaciones vamos a tener a largo plazo. Nos aumenta la poscarga. ¿Qué quiere decir? Imagínense que la poscarga era la resistencia que el ventrículo tiene que vencer. Entonces yo voy a dibujar. Aquí tengo el ventrículo derecho y ahí tengo el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo hemos dicho que sale la aorta y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Entonces, aquí hay una resistencia elevada. Ahí donde he pintado de azul hay una resistencia. Imagínense, esa arteria no permite que salga el flujo de sangre de forma adecuada. ¿Qué creen que hace el corazón para vencer esa resistencia? Aplica la ley de Frankenstein, ¿no ve? A mayor elongación, mayor fuerza de contracción. El músculo se hace más, empieza a distenderse mucho más. A lo largo del tiempo gana más masa muscular, se hace más fuerte, se hace hipertrófico. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia y pueda salir el flujo de sangre por la arteria aorta. Pero eso qué va a condicionar que el ventrículo izquierdo aumente de tamaño. Va a causar lo que es una hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Hipertrofia de ventrículo izquierdo. Una hipertrofia de ventrículo izquierdo a largo plazo causa disfunción en la diástole e insuficiencia cardíaca. Una poscarga elevada va a causar disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca. Todo esto condiciona que el corazón, como ya tiene mayor masa muscular, tiene que trabajar más para vencer esa poscarga, esa resistencia elevada, consuma más oxígeno. Y si consume mucho oxígeno, en algún momento puede causar isquemia e infarto agudo de miocardio. La hipertensión causa lesión arterial, favorece la aterosclerosis a nivel de las coronarias, baja el aporte de oxígeno, isquemia, infarto de miocardio. Aterosclerosis puede depositarse a nivel de las arterias carótidas, que va a causar trombosis, ateroembolia. ¿Eso qué causa? Stroke, ABC. La aterosclerosis puede ser en la aorta puede causar debilidad de la pared, aneurisma, disección de la aorta.
La lesión arterial también causa debilitamiento de la pared muscular, en el ojo, en el riñón, etcétera. Eso va a causar nefroesclerosis, enfermedad renal crónica, en el ojo, retinopatía hipertensiva. La hemorragia cerebral, igual tipo de stroke. Entonces vean que las complicaciones a largo plazo son bastantes: insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios, infartos, AVCs isquémicos, hemorrágicos, enfermedad renal crónica, retinopatía hipertensiva. ¿Todo por qué? Porque esta enfermedad se ha perpetuado por la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la hipertensión es una causa para enfermedades cardiovasculares como el infarto, para accidente cerebrovascular, que son dos causas muy importantes de muerte en el mundo. René, 2.500 estoy llevando. Sí, De manera, el otro ya manera no, poco significativa no queda, cuando ya no hacemos un queda. diagnóstico adecuado y lo hacemos de Necesitan forma marido. temprana y lo más importante, se trata de manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a mencionar de la hipertensión. Ya no queda, Con ya no esa queda. introducción y repaso bien puntual de la fisiopatología de la hipertensión, ingresamos a lo que son fármacos utilizados para la hipertensión arterial sistémica. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Vean, ahí tenemos 9 grupos de los cuales No, está nosotros en vamos a esa. analizar 6, que es lo que nos corresponde dentro del conocimiento. Podemos utilizar diuréticos. ¿Cuáles diuréticos? Pero diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa. Nada más, de los 6 grupos de diuréticos que hemos visto, solo podemos De emplear mi dos. mesa, pues. Bloqueadores de los canales de calcio, que se van a organizar en 2 grupos, unos que se llaman dihidropiritínicos y otros que se llaman no dihidropiritínicos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, las No, famosas señor, no, IECAS. dice tu hermano, tu niño. Antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los famosos ARA2. Antagonistas de los receptores de aldosterona, ahí también es un diurético, ¿no ve? Que ahí entra la espironolactona. Beta bloqueantes, que pueden ser no selectivos, Ayudar. cardioselectivos, vasodilatadores, simpático mimético intrínseco. O sea, beta bloqueantes nos va a bloquear los receptores beta antagonistas. Simpaticolíticos centrales, antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa 1, inhibidores directos de la renina. Vean, un inhibidor directo de No la carga renina, la y la renina página, ya no está va a bugueado. agarrar al angiotensinógeno, mucho menos convertirlo en angiotensina 1, y este que se pueda convertir en angiotensina 2. Cortamos todo el sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿De acuerdo? Se corta absolutamente todo. ¿Con cuál vamos a analizar? ¿Y con cuál vamos a empezar? Con los diuréticos tiacídicos y de asa, que ya lo hemos visto, y aquí se hace un repaso rápido. ¿Cuáles son los que nos interesan? Estos 2 grupos. De los 6 grupos que hemos mencionado, vamos a utilizar los tiacídicos, los de asa, pero ahí también va a entrar en un papel importante la espironolactona como antagonista de aldosterona o antagonista de receptores de mineralocorticoides. Diuréticos tiacídicos, ahí está, inhiben al cotransportador sodio-cloro, no se olviden, hidroclorotiacida, clorotiacida, clortalidona, indapamida, etcétera. Diuréticos de asa inhiben al cotransportador sodio-potasio 2-cloro, furosemida, bumetanida, toracemida, etcétera. Estos primeros dos, ¿dónde nos van a modificar los diuréticos? Ahí arriba, en la precarga. Los diuréticos van a favorecer la producción de orina, la eliminación de exceso de volumen por la orina, y de esa manera, si disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial en el paciente. Entonces ya hemos mencionado esto. Los diuréticos tiacídicos es el grupo más importante desde el punto de vista farmacológico. Se utiliza en varios estados de síndromes edematosos, edema de origen cardiogénico, edema de origen renal, edema de origen hepático, ¿no? En aquellos pacientes. También se utiliza en la hipertensión arterial y también con un efecto paradojal para la diabetes insípida. ¿Cuál era el mecanismo de acción? Las tiacidas tienen que inhibir al cotransportador sodio-cloro, ¿no ves? Sodio-cloro. ¿En qué lugar? En el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal de la nefrona inhiben a este cotransportador. Impiden la reabsorción de sodio y obviamente el sodio se va a eliminar en la orina, pero desplaza agua, desplaza líquido. El sodio es osmóticamente activo. De esa manera favorece la excreción de sodio, cloro y agua. ¿De acuerdo? Habíamos indicado aquí algo importante: no tienen una eficacia moderada porque antes de que lleguen al túbulo contorneado distal, ya el 90% del sodio ha sido reabsorbido antes de que alcance a este lugar. ¿Qué más habíamos indicado? Las tiacidas también inhiben de forma débil a la anhidrasa carbónica, pueden producir hiperglucemia, por eso es tener
tener consideración y cautela en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Aquellos pacientes que son diabéticos puede generar hiperglucemia y obviamente descompensar esta enfermedad metabólica. Hemos indicado que dentro de sus reacciones adversas, los diuréticos tiacídicos pueden causar una hipopotasemia severa. Habíamos causado la hipopotasemia en hipocalemia leve, hipocalemia moderada, hipocalemia severa.